estamos aquí en esta sala, que es la que recibe a los visitantes a la exposición. Y tenemos estos cuadros que son una serie de pinturas que yo comencé en el 2014, estando en una residencia de arte en Altos de Chabón. Este cuadro que tengo aquí al lado es el primero que hago de todo lo que hay aquí. O sea, todo lo que hay aquí comienza con esta pintura, que es la que hice en el 2014 en Altos de Chabón. Después, en el 2015, recibo la residencia para Berlín, de parte de Davidoff. Completo las otras 3 pinturas que completan esta serie de los maniquíes, que la titulo Despojos. O sea, ahí comienza la idea del tema de despojo. Y son las pinturas que de algún modo dan pie en términos, digamos, estéticos y hasta cierto punto conceptual también a lo que es la pieza, digamos, central de la exposición, que es la instalación pictórica, llamémosla así, que tenemos en la otra sala. Entonces, me gustaría entrar en interacción con la gente sobre estas pinturas, si tienen inquietudes sobre ellas, preguntas, etc. ¿Fue por accidente lo del maniquí? ¿Tú le encontraste Chabón? ¿Te surgió o ya tú ibas con la semillita? ¿Llevaste tu maniquí? ¿Cómo? Sí, surgió allá viendo unos maniquíes que estaban tirados en la parte de atrás de la Escuela de Diseño de Moda. Fue donde surgió la idea, porque la imagen de esos maniquíes tirados atrás, abandonados, como desechados, despojados, o más bien como despojos, me llamó mucho la atención esa imagen, ¿no? Me impactó un poco y me llevó al plano emocional que esta exposición de algún modo tiene. Entonces, pero este brazo en particular no es un brazo de un maniquí. Ese brazo, ya las demás sí son fotos que le hice a un maniquí, de verdad. Pero este fue un molde que yo le hice a mi brazo. Yo hice un molde a mi brazo, al brazo mío y le hice un vaciado. Entonces hice una pieza de mi brazo de verdad y lo coloqué en el piso. Entonces sí le puse esta pieza que es como una pieza de un maniquí, pero el modelo en realidad viene de mi brazo. Después me resultó sí interesante, como hablaba hace un rato, el tema de la representación de lo que representa algo y no la representación directa de lo que se pretende representar. Es decir, una representación del cuerpo humano, pero yo no estoy representando el cuerpo humano, son pinturas que representan a un maniquí y el maniquí a su vez representa el cuerpo humano. Es decir, que en realidad yo lo que estoy es pintando un objeto inanimado, no estoy pintando algo que es en sí mismo humano o que tiene una conexión directa con lo humano. Es simplemente un objeto que solo por la forma nos evoca o alude al cuerpo humano. Y esa conexión por transición me resultaba interesante, como la representación de algo nos puede conectar con ese algo sin que necesariamente lo sea. No, respecto a lo que tú dijiste, de que esto tú lo hiciste a partir de un molde de tu brazo. Sí. Y de hecho me había llamado la atención, pero que de son alguna diferentes. manera la plástica exactamente de este trabajo es diferente a la de los otros. ¿Tiene que ver directamente con Parcialmente. Tiene que ver parcialmente, no totalmente, porque hay también algunos aspectos técnicos que son distintos, pero la forma, digamos, del brazo
es diferente, pero también influye el asunto de que yo hice esto en un ambiente particular donde solo trabajé y después todos los demás fueron trabajados en otro ambiente particular donde estaban todos en el mismo contexto, ¿no? La misma luminosidad, etcétera, y un año o 2 años después, es decir que van cambiando cosas de los mismos intereses de uno como artista, el contexto cambia, la situación en general cambia y eso también genera una estética diferente en la obra, o sea que parcialmente tiene que ver con el hecho de que sea un molde del brazo, pero no totalmente. Usted lo pintó como lo que yo llamo la naturaleza muerta. Sí. Pero dispuso los elementos así y lo pintó a manera de naturaleza muerta de un bodegón, aquí, entonces luego de otra manera, o fue también algo real, imaginario. Sí fue, porque cuando hay un bodegón uno tiene un modelo. Sí, en este caso en particular, el único que fue trabajado de observación directa fue... bueno, ese es un detalle sumamente importante de que le da una diferencia. Yo coloqué el brazo en el piso y me puse a pintar observando de manera directa, o sea, fue pintado al natural. Los demás fueron pintados de fotografía y eso marca una importante diferencia en el proceso de trabajo y en el resultado final. ¿Usted que la tomó la fotografía? Sí, la tomé yo mismo. La palabra despojo no es un guiño al que viene a ver la exposición. O sea, me refiero al hecho de que despojo es similar a restos, los Sí. restos mortales de... Pero cuando tú hablas de despojo aplicado a maniquíes, restos de maniquíes, ¿no estás evocando de alguna manera el cuerpo humano también? Sí, sí, sí. O sea, hay como un guiño, como de que la gente piense a propósito Claro. de que se trata de un ser humano destrozado. Claro que sí, pero precisamente en eso iba el tema de que cómo uno conecta las cosas aún cuando lo que se está representando ni siquiera es la realidad, sino la representación de otra realidad, es decir, es una tercera realidad, digamos. Porque, por ejemplo, en una pintura, que cuando pasemos ahí hablaremos de eso, o bueno, lo podemos hablar ahora mismo, en el que yo sí trabajo con el objeto real o con la cosa real que pretendo representar, aún así lo que tengo aquí es una representación, no es eso, ahí no hay ningún hueso, ahí lo que hay son unas pinturas que representan de algún modo huesos, pero a diferencia de esto, aquellos son representaciones de huesos de verdad, estos son representaciones de maniquíes y esos maniquíes a su vez representan un cuerpo humano, pero obviamente la conexión se hace y uno se siente aludido igualmente. ¿Y cómo lo conectan con el fallecimiento de tu padre? Esto. Esto o aquello. Ok. En algún momento tú lo conectas. Bueno, en el texto, lo que dice el texto específicamente es que toda la idea de algún modo surge o tiene una conexión, surge a partir de reflexiones tras la muerte de mi padre. Pero añado posteriormente que esas reflexiones siguen evolucionando y que en principio, porque las ideas surgen de un punto, pero eso se va desarrollando y van cambiando y terminan siendo al final generalmente otra cosa, ¿sabe? Eso de la muerte de mi padre es simplemente un punto de partida dentro de un proyecto que termina teniendo unos contenidos muchísimo más amplios. No es una obra sobre mi padre o sobre la muerte de mi padre. Es simplemente la muerte de mi padre generó una reflexión que fue un punto de partida para desarrollar toda una visión más amplia y más universal en torno a la muerte, la vida y todas las implicaciones que eso tiene, todas las implicaciones, simbología, etcétera, o lectura que se pueden encontrar a través de los huesos humanos. De hecho, una de las cosas que explico en el texto
es que por varias razones esa idea de pintar los huesos de mi padre a manera de retrato rápidamente fue descartada, tanto por razones de carácter ético como por razones prácticas. Y la idea evolucionó en un contexto más amplio y ya tomo los huesos para abordar el tema de la muerte y la vida y lo que los huesos representan desde una óptica más universal, no tan particular o personal. Decía que después de hacer aquellas piezas, surge la idea esta de hacer la versión de los huesos tras la reflexión de la que hablaba sobre la posibilidad de pintar el esqueleto de mi papá a manera de retrato. Y estaba metido en esta idea de los despojos, los restos de cosas. Esta pieza en particular a mí me ha generado y me sigue generando mucho drama y conflictos de mucha índole que van desde esas reflexiones personales hasta asuntos de carácter ético con relación a la muerte y la manera en que tratamos los restos de personas. Uno de los conflictos que yo tenía era sobre el hecho de trabajar, de utilizar los restos de una persona como modelo para hacer una pintura. Hasta dónde eso era éticamente aceptable, de algún modo, hasta dónde estaba irrespetando de algún modo los restos de quien haya sido esa persona. En principio, eso también lo cuento en el texto, yo trabajé con un modelo anatómico de plástico, no uno real, muy realista, los huesos parecen de verdad, pero no son de verdad. Entonces, rápidamente eso me comenzó a generar un conflicto grandísimo, porque yo me preguntaba qué sería de Monet pintando flores de plástico, ¿sabes? Y necesitaba de algún modo para vivir la autenticidad de lo que estaba haciendo, tener el contacto con la realidad. En eso surgió la posibilidad con la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, les planteé el proyecto. Entonces llegamos a un acuerdo en el que ellos me permitieron el acceso a los huesos que tienen para los estudios en la clase de la Facultad de Medicina. Ahí comencé entonces todo el proceso de trabajo con los huesos reales. Hay un detalle interesante que es precisamente con relación a eso que les decía de el carácter universal que adquirió la pieza, es que cuando voy a la universidad, yo no tengo a mi disposición el esqueleto de un individuo para utilizar, sino que tienen todo un banco, digamos, un archivo de huesos donde están mezclados los huesos de muchos individuos diferentes. Entonces, yo identificaba qué hueso era cada cual, pero yo no tenía la posibilidad de identificar a quién pertenecía cada hueso. Es decir, que al final yo tengo el modelo, muchos de esos huesos son de diferentes individuos, o sea, las referencias que utilicé son de individuos distintos. Eso le da ese carácter de algún modo de universalidad a la pieza, porque elimina esa lectura de la representación individual y de algún modo la hace un poco más universal. Incluso elimina esa posibilidad de hablar de género, porque
pueden haber tantos de individuos femeninos como de masculinos, ¿no? Y de diferentes edades. Es algo de lo que no tengo control. Lo que sí que cada hueso no se repite, cada hueso es uno específico del cuerpo. Eso en principio tuve un cierto conflicto con eso en principio, pero después me resultó muy interesante esa situación y sentí que en lugar de crearme un problema o para la pieza me la enriquecía de algún modo. Yo trabajé todo del natural, de observación directa. Me prestaban los huesos, yo los llevaba al estudio y trabajaba con el hueso de verdad en mi taller y lo pintaba en vivo, todo es pintura del natural. ¿Alguno en particular que por su fisonomía, su estructura, fue más complejo interpretarlo y dibujarlo y pintarlo? Si tuviera que mencionar uno, mencionaría el sacro. El hueso sacro desde el principio yo tenía cierto interés particular en ese hueso porque, no sé, tiene unas formas ahí únicas y es tal vez el más intrincado y más complejo a nivel de todos los detalles y cosas que tiene. Yo creo que ese en particular. Hay otros de algunas vértebras, por ejemplo esa misma que está ahí, pero yo creo que ese, si yo tuviera que mencionar uno, el sacro, porque eso es una de las cosas que hay que tener clarísimo, que una obra de arte no... el contenido o el significado de una obra de arte no está de ningún modo limitado a las ideas del artista. El contenido de la obra de arte o su significado se forja a partir de cómo lo percibe todo el que entra en interacción con esa obra y todo el intercambio de idea, de opinión y de percepción que se genera sobre esa obra. Eso es lo que termina significando, representando o conteniendo la obra. De ningún modo, ninguna obra de arte se limita o se circunscribe al pensamiento del artista o al interés del artista, sino que lo construye precisamente el público. Cuando me hablas de ponerle títulos y cualquier cosa a cada cuadro, creo que se está perdiendo un poco la percepción de que no es cada cuadro, todos los cuadros son una sola obra, es una sola pieza la que estamos mirando. Entonces, independientemente de que cada hueso está representado en un cuadro independiente, cuando miras esto no estás mirando cuadros individuales, estás mirando un conjunto de cuadros que forman una sola obra, independientemente de que cada uno puede ser apreciado y valorado de manera individual, pero están concebidos para funcionar como pieza única. Y en ese sentido, creo que sería bueno también traer a colación el interés particular que tuve de la representación individual de cada hueso. No solo por una cuestión de encontrar una manera diferente de representar algo que es un tema muy recurrente o un elemento muy recurrente a través de toda la historia del arte, que es el esqueleto o el cráneo. El esqueleto ha sido representado muchísimas veces por muchísimos artistas y el cráneo en particular ha sido representado por casi todos los artistas del mundo. Casi todos los pintores del mundo en algún momento pintaron o dibujaron un cráneo. Entonces, primero está ese aspecto formal de encontrar nuevas maneras de utilizar o de recurrir a un elemento que ha sido retomado de manera recurrente a través de la historia del arte y encontrar nuevas maneras de presentarlo. Pero también había un interés en el hecho de valorar o darle un carácter de pieza única o total o completa a cada una de las partes de un todo mayor, ¿entiendes?
Entonces, cuando vemos la representación de un esqueleto completo, formado, nunca nos da la posibilidad de detenernos o de caer en cuenta de cada una de sus partes, sino porque nos presentan el todo como una sola cosa. Sin embargo, tenía el interés particular de mostrar cada una de las partes que forman ese todo y que podamos detenernos en cada una de ellas y apreciarla como un todo en sí misma. La otra pregunta, también porque encontraba que había una riqueza formal y súper interesante en los huesos, ¿sabes? Estéticamente eran tan interesantes, eran como piececitas escultóricas, ¿sabes? Y también a nivel estético que sentí que era interesante la representación de ellos individualmente. La otra pregunta era... Tiene que ver con el fondo gris. Sí. Sobre todo, bueno, ahora, Sí. a propósito de eso, la Mira, textura, sí. hay una sugerencia de textura en cada uno. Sí, si bien el fondo gris y la textura que uso encajan perfectamente con la temática, no necesariamente es por este tema en particular. Si tú miras toda mi obra desde el principio, yo siempre he trabajado con una paleta muy reducida, tonos grises, tierras, y hasta que desde hace unos años para acá está totalmente reducido al blanco y negro, no uso color en lo absoluto. Y en cuanto a la textura, toda mi carrera ha sido una exploración de crear diferentes texturas y diferentes técnicas de aplicación pictórica no tradicional. Entonces, esto responde a la estética que yo vengo manejando y desarrollando durante toda mi carrera, no particularmente por eso. Hay algo que es sumamente interesante, que primero hay una percepción global. Se ve, podríamos decir, una instalación mural. Entonces, es una imagen global, fragmentada, ritmada, y luego pasamos a la contemplación individual de cada una de las piezas. Exacto. Sí. Entonces, a ese respecto, ¿cómo estuviste construyendo ese conjunto? Obviamente no es anatómicamente, comenzando por la cabeza hasta los pies, o por el cráneo, hasta los pies, sino de una manera estética, personal o, como decimos muy a menudo, llevado por las mismas obras. Uno pone una obra y otra se coloca casi automáticamente. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Desde el principio yo tenía claro que no me interesaba establecer un orden en función del orden en el que están dispuestos en el cuerpo, sino que más bien me interesaba que estén todos los huesos regados, barajados, al azar, en toda la superficie. Y en ese sentido, ya uno lo que emplea es la intuición del conocimiento de composición que uno tiene para crear un ritmo armónico. Una cosa que tenía más o menos clara es que hay unos tipos de huesos que son muchos, por ejemplo las costillas, las vértebras de la columna, y procurar que eso se distribuyera en toda la superficie y que no queden todos agrupados en un lado o en el otro, y cosas por el estilo. Pero eso también puede, ya si queremos venir a buscarle contenido a todo, que todo lo tiene de algún modo, puede hacer alusión a eso de lo que hablo en el texto, de que la pieza de pronto puede traernos memoria de campos de muerte donde quedan restos esparcidos y ese tipo de cosas. Precisamente a raíz de esa pregunta y del comentario que fuera de cámara, o la conversación que te digo fuera de cámara, a la hora de reinstalar nuevamente esta pieza, que hay que seguir un orden, o tú no tienes ningún inconveniente de que... Bueno, yo daré algunas pautas,
pero obviamente la obra va a ser, la manera en que se instale va a ser determinada por las características del espacio donde se vaya a instalar. Eso va a determinar mucho. Yo podría poner unas exigencias específicas, que tiene que ser de tal dimensión el muro, y poner posiciones específicas que no puedan ser cambiadas, pero hasta el momento no me he planteado eso. Me he planteado la posibilidad de tener flexibilidad a la hora de que se vaya a instalar la pieza. En el texto se comenta que todavía no están completos todos los huesos. Sí. O sea que es un trabajo en progreso o ya terminó. A eso voy. La pieza ahora mismo se está presentando como una obra en proceso. Es decir, este no es el estado final de la pieza. De los 206 huesos, aquí hay aproximadamente 170. Faltan unos 30 y tantos que estoy en proceso de completar. Es decir, que la pieza ya crecerá y se presentará posteriormente en otros eventos ya completa. Cuando hablaba ahorita de la fragmentación y de los huesos individuales, hay el caso particular del cráneo, que en algún momento incluso estuve tanteando la posibilidad de no incluirlo. Si se fijan, en los maniquíes no está la cabeza, y eso viene de los autorretratos aquellos que yo hice sin la cabeza, etc. Y en algún momento tuve la tentación de continuar con eso, pero decidí que no, que ya estaba bueno de los cuerpos sin cabeza, y que si quería convertir esto en esa idea que tenía ya de un carácter mucho más abierto, universal, y eso pues incluir. Pero estaba el tema del cráneo, y hay dos cosas por las que no represento el cráneo completo. La primera es porque si la idea es representar cada hueso individualmente, no lo puedo incluir completo, porque el cráneo no es un hueso, son muchos huesos, son creo 28 huesos. Entonces debía ser fragmentado, pero había un detalle también particular por el que no quería incluir el cráneo completo. Es un elemento muy poderoso en términos de exacto. Entonces, incluir un cráneo iba a cambiar de algún modo la manera en que percibimos la pieza, y sería muy difícil ver todo este conjunto así de repente, porque eso se apoderaría de la escena completa. Y además es un elemento que ha sido tan recurrente, yo mismo lo he utilizado en otras pinturas, y la idea de encontrar otra manera de representarlo también me resultaba mucho más interesante que poner el cráneo ahí completo. Estamos hablando de los huesos, de los restos, obviamente de la muerte, pero hay una lectura de vida. Muy a menudo, si uno va mirando cada hueso, yo veo un insecto, yo veo un gusano, yo veo un pajarito, vemos sobre todo fauna. Es decir, que a partir de todos esos huesos, de sus fragmentos de muerte, se podría uno encuentra vida, y es algo que es maravilloso. Sí, es interesante, porque alguien me decía que aquí ve una flor, ¿sabes? En ese. Entonces no es la única que asocia eso con la vida. Y bueno, esa es precisamente parte de lo que decía cuando de las lecturas abiertas y de cómo el público encuentra y conecta con cosas. En ningún momento cuando los pintaba tenía en mente la representación de fauna o flora o de que evoquen algún tipo de cosa viva, pero es interesante ver cómo no solo Marián asocia eso con elementos vivos, digamos, o sea que es muy interesante. En el video lo único que yo hago es cavar un hoyo
cavo un hoyo, no pasa absolutamente nada más que eso. Cavo un hoyo con una pala hasta que el hoyo se hace tan profundo que yo desaparezco dentro del hoyo. Y el video termina cuando ya la cámara no logra captar nada de mí. En este momento ven que solo se me ve la cabecita afuera, el caquito. Entonces dentro de unos minutos, cuando ya no se vea mi cabeza, se termina el video. El video lo titulé Origen, aunque me he cuestionado mucho sobre el título. Pero yo pensaba mucho en la relación del cuerpo y la tierra, porque desde el Génesis se relaciona el cuerpo a la tierra, esa idea de que somos tierra de algún modo, de que venimos de la tierra y a la tierra volvemos. Pero es una cosa que no solo a nivel bíblico, a nivel religioso se plantea, sino que también a nivel científico hay una relación muy directa con el cuerpo y la tierra a nivel de los componentes, de los elementos que componen a una cosa y la otra. Entonces, de ahí se deriva el título de Origen, de esa relación cuerpo y la tierra y la idea de volver a la tierra, ¿no? Y el cuerpo se va sumergiendo en la tierra y hasta que se pierde en ella. Pero obviamente también se pueden hacer mil otras lecturas, conexiones, conjeturas. Muy subjetivo lo que querías decir, porque bueno que tú pongas un pie de lo que quieres mostrar, ¿no? Porque aparentaba que buscaban los huesos que ibas a pintar. A eso voy, precisamente a eso voy. Se desprenden de la imagen muchas otras posibles lecturas que genera, porque obviamente estoy cavando como una especie de fosa, ¿no? Es una fosa, aunque no precisamente para enterrar o que haya nadie enterrado, pero nos puede aludir a eso, y más si está en este contexto de interacción con esta exposición, que es ahí donde encuentro la conexión. Entonces, podemos relacionarla desde procesos arqueológicos o de procesos de el enterramiento de alguien, pero también porque como todo interacción y todo de algún modo tiene un valor en la obra, si uno piensa en la locación específica en la que se hizo, que es esta mina de bauxita que había devastado toda esa zona, entran asuntos de carácter ecológico, de la explotación de trabajadores de la mina, etcétera, etcétera. O sea, que si uno se pone a buscarle cosas, mientras más información uno tiene sobre la pieza, puede encontrar elementos de lectura. Pero en este contexto específico, obviamente hay una alusión o lleva al espectador de manera casi ineludible a pensar en ese proceso de la tumba, ¿no? Y de los huesos o los restos de alguien enterrado en ese espacio, y de la relación que hay entre los restos de alguien y la fosa, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando pensamos en esa instalación de los huesos y vemos esto, es ineludible pensar en esa idea de desenterrar o enterrar algo. Uno como artista, una de las cosas que uno hace para elegir las imágenes es precisamente, uno tiene, más allá del conocimiento concreto, una especie de intuición de los posibles contenidos que una imagen puede tener, qué tan poderosa y rica puede ser a nivel de contenidos, de lectura, de significados, etc. Y a partir de ahí uno construye esas imágenes. Y mientras más ricas y posibilidades, por lo menos en mi caso, me resultan de mayor interés. Porque, como ya habíamos hablado, no me interesa la obra anecdótica o de lectura específica o cerrada. Siempre me ha interesado una obra en que le dé al espectador la posibilidad de
llegarle de muchísimos ángulos diferentes. Y tal vez eso de algún modo está en ese trabajo.